Hola hijos de la luna, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que me estén escuchando. Bienvenidos a esto que es su programa, El Grimorio de Riggs. Hoy vamos a estar analizando, como están viendo en el título del video, algunos casos, algunos relatos que me han enviado algunos de ustedes. Y de hecho esta es una ocasión especial. Si vieron el video, el último compendio de relatos de suscriptores, relatos enviados por suscriptores, que lo subí en diciembre del año pasado, es decir, hace apenas unas semanas, quizá un mes. Si lo vieron, habrán visto al inicio del video que mencioné que dos de los tres casos que mencionamos en aquel video, que si no lo has visto te dejo la etiqueta por aquí para que lo vayas a ver, dos de los casos pedían mi opinión, es decir, los dos suscriptores que enviaron el relato querían que diera mi opinión y que tratara de ayudarlos a descubrir o a descifrar qué había ocurrido en las vivencias. Cabe mencionar que hoy voy a hacer un pequeño resumen de ambos casos. Voy a hablar de los dos. Es el caso de un chico llamado Tiago de Bogotá, Colombia, y una chica llamada Zuli de Costa Rica. Voy a hacer de todos modos un pequeño resumen de cada uno de los casos para entonces poder determinar quizá más o menos de qué se trató, ¿ok? Nada más, antes de comenzar les doy mis redes sociales. En Facebook estoy como El Grimorio de Riggs, en Instagram igual estoy como @El Grimorio de Riggs, todo seguido y con minúsculas. Igual en Twitch me encuentran como @Grimorio de Riggs y en Spotify como El Grimorio de Riggs. De todos modos, los links a mis redes sociales están abajo en la descripción de este video por si quieren seguirme, y también mi correo electrónico por si tienen algún relato paranormal que compartir con la comunidad. Ahora sí, sin enrollarnos más, comencemos. Primero vamos a hablar del caso de Zuli, esta chica de 25 años actualmente que reside en Costa Rica. Entonces vamos a ver de qué se trata su caso, un muy rápido resumen, y trataré de darle una explicación y trataré de ayudarla dentro de mis facultades a conocer o a entender un poco mejor la vivencia que hasta la fecha sigue viviendo desde que tiene 9 años. Entonces vamos a ver el resumen. Cabe aclarar, yo no soy ningún experto en lo paranormal, únicamente soy un aficionado que he investigado y he leído mucho, pero no soy ningún experto, ¿ok? Habiendo aclarado eso, vamos a ver el resumen del caso de Zuli, que ella misma tituló El Ser del Río. Zuli Castañeda vivió una experiencia bastante peculiar cuando era niña, y la ha seguido hasta el día de hoy. En una ocasión, en la comunidad donde vivía en Costa Rica, mientras jugaba con su hermano, fue mordida por un tejón cerca del tobillo, a lo que obviamente comenzó a sangrar. Zuli metió su pie herido en un río cercano para limpiar la herida, mientras su hermano iba por la ayuda de algún familiar adulto, pues a ella ya le resultaba doloroso y molesto caminar. Mientras su hermano estaba ausente, la pequeña niña se recostó sobre la hierba, aún con el pie dentro del agua. De repente vio emerger de entre la maleza a un ser pequeño, con cola parecida a la de una rata y de pelaje café. El ser medía aproximadamente 15 centímetros de alto, y lo que en primera instancia ella creyó que eran cuernos, resultaron ser las orejas de la criatura. El ser se introdujo en el río, en dirección a Zuli, y comenzó a lamer la herida de la niña, bebiendo su sangre. Zuli, por su parte, no se lo impidió, no hizo nada más que observarlo. Cuando el ser acabó de lamer la herida, salió del agua y se posó muy cerca de Zuli, ante cuya mirada atónita comenzó a asearse, como lo haría un gato o un roedor. Así estuvo durante unos minutos, hasta que se escuchó ruido, pues el hermano de Zuli ya se aproximaba con su tío para auxiliarla. El ser desapareció entre la maleza y su hermano y su tío jamás lo vieron. Zuli no habló nunca al respecto, y unos días después de este suceso, ya por la noche, escuchó golpecitos en la ventana de su habitación, y al mirar se dio cuenta de que era el ser del río, quien se había acurrucado al lado de su ventana y ahí se quedó acostado, observándola. Días después, durante el día, Zuli volvió a verlo de nuevo, esta vez fuera de la casa. La niña le llevó un poco de pan y el ser lo comió. A partir de este punto, los encuentros entre la niña y la criatura fueron más frecuentes. Pero un día, el ser cruzó la línea que mantenía estos encuentros normales, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Y por la noche, Zuli se dio cuenta de que el ser estaba dentro de su habitación, entre sus peluches. Ella corrió asustada a contarle a su madre, pero esta no le creyó. A partir de ahí, se comenzaron a suscitar cosas extrañas en la casa de Zuli, y esta vez incluía a su familia, aunque ellos nunca vieron al ser. Los objetos de la casa se caían de su lugar,
desaparecían y volvían a aparecer fuera de la casa, e incluso uno de los hermanos de Sully decía que le jalaban el cabello por la noche y el otro afirmaba que algo pequeño le caminaba encima mientras él dormía. Sully le contó esto a un vecino, a lo que él teorizó que se trataba de un duende, aunque ella aún no sabe al día de hoy a ciencia cierta de qué se trata. Hoy, Sully, con 25 años de edad, sigue viviendo cosas derivadas de esta vivencia de su infancia. Su familia dice que cuando van a visitarla, los sucesos que vivían hace casi una década vuelven a repetirse. Los objetos se caen, cambian de lugar, etc. Sully cree que se trata de un duende, por lo que comenzó a dejarle pequeñas ofrendas que consistían en licor. Para su sorpresa, las botellas amanecen vacías, y no solo eso, sino que, a manera de pago por la ofrenda, anillos y pulseras de oro que no pertenecen a Sully suelen aparecer en su apartamento. Ok, ese fue el pequeño resumen del caso. Les repito, si quieren conocerlo un poco más a detalle, les dejo la etiqueta del video del compendio de relatos de suscriptores en el que lo toqué de manera un poco menos superficial. Pero a grosso modo, este es el suceso. Esto es lo que vivió Sully junto con su familia cuando ella tenía 9 años en Costa Rica, y hasta la fecha, a sus 25 años de edad, sigue viviendo cosas derivadas de esto, porque este ser la ha seguido desde esta comunidad rural en la que vivía en Costa Rica. Sigue viviendo en Costa Rica, pero ahora vive en un departamento, por lo que le entiendo, ella sola, y el ser la ha seguido. Ella le pone las ofrendas, él se bebe el licor. La ofrenda consiste en licor, él se las bebe, o es lo que suponemos, porque amanecen vacías las botellas y Sully vive sola. En recompensa aparece joyería que no es de Sully, que Sully jamás compró, aparece en su casa. Entonces, tomando en cuenta todos estos elementos del relato, yo me aventuraría a decir que, en efecto, como dijo tu amigo Sully, lo que ha vivido contigo desde que tú tienes 9 años y que ha interactuado con tu familia es un duende. Me atrevo a decir que es un duende. Lo único que no cuadra en el relato, no estoy diciendo que mienta, sino que no cuadra con otros relatos similares, es que el aspecto físico del ser que te ha seguido desde los 9 años no es como el de los duendes normalmente. Tú lo describes más como una especie de animal. De hecho, lo vemos en tus dibujos, que muy amablemente enviaste estos dibujos que son de mucha ayuda para tratar de comprender el caso. Es un poco más animaloide, tiene como aspecto de roedor un poco, pero muy extraño. Pareciera una zarigüeya, pero con un rostro como canino. Es un animal muy extraño. Cabe aclarar, no es un animal. No es un animal, porque un animal no se queda en tu ventana, porque en dado caso de que fuera una especie de zarigüeya, no es un depredador. Entonces los animales que no son depredadores suelen ser muy asustadizos. Y recordemos que la primera vez después del encuentro que tuvieron en el río, la primera vez que convivieron, digamos, fue cuando este ser se quedó acostado frente a la ventana de Sully toda la noche, observándola dormir. Esto no lo hace un animal. Un animal no se queda toda la noche en una ventana observándote. También, de qué manera se habría metido al cuarto de esta niña, en ese entonces esta niña, Sully, y si fuera un animal ya habría muerto. Los roedores no tienen una esperanza de vida tan larga. En dado caso de que fuera un roedor, que por la descripción podría ser un roedor, no viven tanto tiempo. De esto ya tiene casi más de 10 años que ocurrió. Ella tenía 9 años cuando se lo encuentra en el río, a la fecha de hoy tiene 25. Entonces, un animal, un roedor, no vive tantos años. Así que yo descarto por completo que se haya tratado de un animal. Incluso estuve investigando si podría tratarse de alguna especie de Costa Rica y no encontré ninguna que se pareciera al ser que dibujó Sully y que describió. Los duendes del Bacín son duendes pertenecientes a la cultura de Costa Rica, que ya existían en las creencias de los indígenas bribris. Se mezclaron con los mitos de los trasgos españoles, además, tras la conquista. Los duendes del Bacín son descritos como seres de medio metro de estatura, más grandes que el que vio Sully, pues recordemos que medía más o menos 15 centímetros de largo. Y además, los duendes del Bacín, al igual que los trasgos y la mayoría de duendes del mundo, tienen forma humanoide. De hecho, además de las barbas, se dice que visten con ropa estrafalaria o extraña. Se dice que poseen barbas largas y orejas puntiagudas como las de los perros. En algunas versiones se dice que tienen piernas de gallo, las cuales dejan huellas al revés para no poder ser seguidos, y que es frecuente encontrarse estas huellas en los playones de los ríos. Como ven, todo concuerda, a excepción de la barba y el aspecto humanoide en general,
que los duendes tienen, no solo en Costa Rica, también aquí en México, los aluches, los balames, en España están los trasgos y en toda Latinoamérica, de hecho en todo el mundo están estos duendes y siempre son descritos como seres humanoides. Jamás he escuchado una descripción parecida a la que dice Zully, es lo único que me haría un poco de ruido, pero incluso las orejas puntiagudas coinciden. Es decir, del ser que vio Zully con el de los duendes de las descripciones del folclore. Además, aquí como menciona, los duendes de Albacín son vistos en lugares cercanos a los ríos. ¿Y donde se encontró Zully por primera vez a esta criatura? Cerca de un río. De hecho, él se adentró en el agua del río para nadar y lamer la sangre de la niña. Me mencionaba Zully además en su correo electrónico que su familia le decía, asustada, que se deshiciera de esta cosa, porque creían que era un ente demoníaco, un fantasma, no se iban mucho por la teoría del duende. En mi opinión, un fantasma definitivamente no es, y un demonio tampoco. Un fantasma, primero, no pudo haber interactuado de manera física con Zully. Independientemente de lo que muestran las películas, un fantasma jamás va a poder interactuar de manera física con un ser humano. Y este ser no solo interactuó de manera física, sino que lamió su sangre. Se puede decir que bebió la sangre de la herida de Zully. Que digo, no creo que haya sido un chorro de sangre el que salía así a borbotones, pero sí obviamente estaba brotando sangre porque era una mordida que le había hecho este tejón. Entonces un fantasma no era, simplemente por este elemento de que estuvieron en contacto, por así decirlo, piel con piel, no era un fantasma. Además, las ánimas, usualmente las ánimas en pena, toman formas humanas, no animales. Sí, hay casos y hay teorías de que hay animales fantasmas. De hecho, hay muchos videos captados por cámaras de vigilancia que muestran perros y gatos fantasmas. De hecho, creo que yo he visto en un par de ocasiones animales fantasmas, pero usualmente no lo hacen, ¿no? Además, son translúcidos, no se ven 100% materiales, físicos, es decir, tú sabes que es un fantasma y Zully en ningún momento menciona algo así. Entonces yo descarto por lo menos esta posibilidad de que sea un fantasma. Además no tomarían la forma de un animal desconocido o irreconocible, porque en dado caso de que esto fuera un animal, nadie sabe de qué se trata. Un demonio tampoco es, porque a pesar de que sí hiciste cierto pacto con él, a raíz de que le diste el pedazo de pan que mencionas que él se comió, eso es una especie de pacto, pero normalmente los pactos demoníacos suelen ser muy claros, son verbales, o sea, los pactos demoníacos no son ambiguos, son muy claros en las especificaciones de qué estás ofreciendo tú y qué te van a dar a cambio. Y aquí simplemente le diste el pan, así que no es un demonio, no te preocupes, esta entidad no es un ser demoníaco como dice tu familia. Y además el diablo, según los relatos, suele presentarse como un hombre vestido de negro, normalmente cuando hace estos pactos. Y lo que sí es que yo he llegado a ciertas conclusiones después de que he hablado con gente, con una persona que fue brujo y que llegó a hacer un pacto con estas entidades según él. Y también por algunos relatos que he escuchado, los demonios en realidad no lucen como nos los pintan las películas o las pinturas religiosas de seres rojos con cuernos, sino que son seres de forma humanoide pero no tienen rasgos visibles y están hechos de luz, o sea, son seres como de luz. Esto lo sé porque... o lo deduzco, además de porque así me lo describió este ex brujo, que voy a tener de invitado en algún momento cercano en el podcast, así que no se lo pierdan. Él me lo describió exactamente igual, y en alguna ocasión leí un relato que uno de ustedes me envió, que también vio un ser idéntico en descripción, es decir, un ser de forma humanoide, pero hecho de luz y no tenía rasgos físicos. Y además hay un relato de la mano peluda, no podía faltar mi mención a la mano peluda, como casi siempre la hago, de un relato de un par de hombres que estando en Haití les proponen visitar un ritual de invocación. Sabemos que Haití es un país con muchas artes de vudú y de magia negra y de santerismo y todo esto. Los invocan a un demonio en un rito con estos dos mexicanos ahí simplemente de observadores. Eran haitianos los que hicieron el rito y se desaparece este demonio que lucía así, de forma humanoide. Eran seres de luz, es decir, no eran demonios, no eran de piel roja con cuernos y cola, eran seres de luz de forma humanoide pero sin rasgos, que hablaban perfecto español, lo cual no tenía sentido, o sea que se pueden comunicar perfectamente con los seres humanos sin importar de dónde sean. En fin, me entienden, ¿no? Los demonios son así, esto no luce así. Entonces el ser del río no es un demonio, Zully. A pesar de buscar y buscar, no encontré ningún ser mitológico perteneciente al folclore de Costa Rica que se pareciera a esta criatura. Encontré, por ejemplo, del micobrujo, que ya he hablado de él, nada tiene que ver, y de otro ser que tenía un nombre muy raro, pero que también era como una especie de Bigfoot o de pie grande.
Entonces realmente no encontré nada más que lo de los duendes, que tienen la misma descripción que les di hace rato: humanoides con barba y ropa rara. Tampoco encontré un animal real, ¿no? Es decir, no un críptido, sino un animal que la ciencia reconozca, que habita en Costa Rica, que siquiera se pareciera a este animal, o al de los dibujos, o a esta criatura. Digo animal, pero esta criatura. Entonces definitivamente, en mi opinión, no es ningún críptido, no es ningún animal real, digamos, y tampoco es un demonio ni un fantasma. Lo único que se me ocurre es que este ser sea un elemental. ¿Qué es un elemental? Es un ser similar a un duende. De hecho, los duendes son elementales, aunque hay más elementales. Las hadas, por ejemplo, son elementales. Los pixies, que son parecidas a las hadas, también son seres elementales. Es decir, los seres elementales son muy diversos y hay muchísimos en todos los folclores del mundo. Se cree que estos elementales son antiguos dioses de diversas culturas extintas de todo el mundo, que los primeros pobladores del mundo tenían contacto con ellos, y con el surgimiento de otras religiones como la de Odín, el culto a Odín, a Zeus, a Jesucristo y demás, a Alá y todo esto, pues se fueron dejando de creer en estas cosas, pero se cree que son espíritus del bosque que nuestros antepasados de todo el mundo tomaban por dioses. Entonces, lo que yo me atrevo a decir es que este ser, esta cosa que viste en el río y que te ha seguido hasta la fecha, es un elemental. O puede ser que los duendes humanoides que son descritos en los cuentos de todo el mundo, los barbones humanoides y todo esto, de los que también se habla en Costa Rica, sean capaces de adquirir formas que no sean humanas, como por ejemplo vemos en la película de El laberinto del fauno, donde las hadas durante el día toman forma como de insectos, como de mantis religiosas con alas, algo así. Esa es mi otra teoría. Y siendo esto real, si esto fuera real, si esta teoría que estoy poniendo aquí sobre la mesa fuera real, una de las dos apariencias sería un disfraz. No sabemos si la forma que adquirió, con la que se te mostró a ti, sea el disfraz que tomó durante el día, o si la forma humanoide que describen los cuentos y los relatos del folclore de todo el mundo, no solo de Costa Rica, de cómo lucen los duendes, puede que ese sea en verdad el disfraz y su verdadera cara sea como se te apareció a ti durante tu infancia. Pero el ser actúa por completo como un duende, es decir, las bromas que hacía, el nexo que se formó entre ustedes desde que le diste el pan. Lo de la sangre yo no le presto atención, fue una coincidencia. El pacto que hiciste con el duende fue cuando le diste el pan cuando eras niña, por eso te ha seguido, por eso le hace bromas a tu familia. Los duendes suelen ser muy celosos, por eso le hacía maldades a tu familia, y hasta la fecha, si se vuelven a reunir, por eso les hace bromas a ellos. No es un ser malvado porque no les ha hecho nada malo, y por eso está tomando las ofrendas que tú le estás dando. Así que actúa por completo como un duende. Así que si no es un duende, definitivamente es un ser elemental, ni siquiera un críptido. No creo que el hecho de que haya bebido tu sangre, como te digo, cuando eras niña, tenga algo que ver con el vínculo que hay entre ambos. Te digo, yo creo que este vínculo más bien se formó desde el momento en que le diste el pan. Lo que sí lo acercó a ti, este hecho de que le hayas dado el pan, fue como si lo estuvieras adoptando de alguna manera. Esa es la creencia que se tiene. Una vez que le das una ofrenda o un dulce o comida a los duendes, ellos lo toman y a cambio te empiezan a ayudar. Se dice que en el campo te ayudan a labrar la tierra o alimentan a los animales, obviamente cuando nadie los ve, etcétera, etcétera. En tu caso, la manera en que te ha estado ayudando Zully es que te está dando esta joyería en tu departamento, que aparece esta joyería. No es un ser malvado, como te digo, pues no ha hecho más que ayudarte, también en parte porque le has estado dejando estas ofrendas, por eso se ha portado bien contigo. Así que no es imperativo que te libres de él, como te dice tu familia. Si no quieres librarte de él, no hay problema. Yo creo que no hay problema porque no te ha hecho nada malo. De hecho, los duendes no suelen ser malvados al extremo de matar a una persona, sino le hacen bromas pesadas, les esconden cosas y cosas así. No dejes de ponerle sus ofrendas, eso sí, porque entonces si las leyendas son ciertas, en vez de darte cosas y ayudarte, te las va a esconder y te va a hacer bromas pesadas. Eso es lo que dicen las leyendas y relatos de otras personas, relatos modernos de personas que han vivido cosas similares a tu situación, Zully. También se dice que los duendes son celosos, te repito, así que también por eso le hace maldades a tu familia. También si llegas a llevar a alguien a tu casa, algún amigo o a alguna pareja, ten cuidado también con esto. Y si quieres librarte de él por cualquier situación, estas son algunas maneras de las que puedes hacerlo. Una de las mejores formas de deshacerse del duende consiste en poner junto a la cama de la muchacha una guitarra nueva sin cuerdas. Ella, antes de dormirse, deberá llamar al duende y pedirle que le cante canciones. Cuando el enamorado se presenta ilusionado y encuentra la guitarra sin cuerdas, es tal su decepción y su tristeza que se aleja para no parecer un mal músico y quedar en ridículo.
Otra forma es que el papá de la muchacha puede también poner sobre la mesa una carta, un buen montón de semillas de mostaza y una guitarra. En la carta le promete al chaneque o al duende la mano de su hija, con la condición de que cuente los granos de mostaza. Cuando el chaneque llega, lee la nota y de puro gusto toma la guitarra y se pone a cantar. Así pierde el tiempo, de modo que cuando se acuerda de las semillas ya está amaneciendo. Entonces trata de apurarse, pero son tantas y tan pequeñas las semillas que se confunde y acaba por aventar todo y salir corriendo. Hay quien dice que lo más fácil es llamarlo compadre, porque le molesta tanto que se va inmediatamente. También se dice que rezando y diciendo el Salmo 91 se puede ahuyentar a los duendes. Muy bien, espero que te haya ayudado un poco a ver más o menos de qué se trataba tu caso, Zuli. Espero que estés viendo este video. Y vamos a hablar ahora del segundo caso del que hablo en ese video de relatos de suscriptores, que trataré de darle una explicación. Les digo, el chico que vivió esto se llama Tiago Moreno, es de Colombia y parece haber vivido una de las llamadas fallas en la Matrix o fallas en la realidad, de las que ya tengo un video. Les dejo por aquí la etiqueta para que vayan a verlo. Y esta teoría conspirativa plantea que la vida no es más que una simulación, como si estuviéramos viviendo en una especie de videojuego, como si fuéramos los Sims, pero en vida real, y que obviamente no sabemos quién configuró esta programación en la que vivimos, esta simulación, y por eso a veces hay fallas en la realidad como las que pueden ver en ese video. Hay muchas pruebas y parece que lo que vivió Tiago es una de ellas. El día 11 de septiembre de 2020, Tiago salió de su trabajo rumbo a su casa a las 5 de la tarde, como todos los días. Este es un trayecto que normalmente recorre en 10 minutos, o sea que normalmente va llegando a su casa a las 5:10 de la tarde. Ese día en particular era un día lluvioso. Cuando iba como a una cuadra del lugar donde trabajaba, Tiago vio un brillo muy intenso en el ambiente, y como estaba lloviendo, asume que se trató de un rayo. En su momento no le dio importancia y siguió con su camino, llegando a casa. Cuando Tiago arribó a su hogar, su madre, su tío y su hermano, quienes también viven con él, estaban muy preocupados y corrieron a abrazarlo, pues tenían muchas ganas de verlo. A Tiago le pareció raro, pues actuaban como si no lo hubieran visto en un largo tiempo. Su madre le preguntó que dónde había estado y le reclamaba por haberla hecho sentir tan preocupada, pero Tiago insistía en que solo había demorado 10 minutos para llegar a casa, como siempre. Mientras Tiago trataba de comprender lo que su familia le decía y creyendo que le estaban jugando una broma, sus amigos del barrio entraron a su casa y actuaron igual de extraño que su familia. Lo abrazaron como si no hubieran sabido de él en días, y es que, en eso, su madre le enseñó a Tiago un papel de hacía ya 2 semanas, donde decía "se busca", y se mostraba una fotografía de Tiago. Y es que según la familia y amigos de Tiago, él no había dado señales de vida en 2 semanas. Tiago miró su reloj y para ese momento ya eran las 5:19 p.m., pero no del 11 de septiembre como cuando salió de su oficina unos cuantos minutos antes, sino del 24 de septiembre. Solo por corroborar y aún sin comprender qué ocurría, Tiago le llamó por teléfono a su jefe, quien había sido la última persona en verlo antes de que saliera del trabajo. Y él, al igual que los demás, le confirmó que, en efecto, llevaban 2 semanas sin saber nada de él. Tiago afirma que no le creció el cabello, ni la barba, ni siquiera tenía hambre cuando llegó a su casa. Estaba tal cual había salido del trabajo el 11 de septiembre a las 5 p.m. y arribó a su casa 10 minutos después para él, aunque para los demás ya era el 24 de septiembre. ¿Cómo fue que para Tiago transcurrieron cerca de 10 minutos el llegar a su casa, pero para los demás pasaron 13 días? ¿Algo tuvo que ver el destello que vio en el cielo durante la tormenta? ¿Dónde estuvo todo ese tiempo? Lo que le pasó a nuestro amigo Tiago de Colombia le ha ocurrido a muchísimas personas a lo largo de la historia. Los viajes en el tiempo son algo que, si no se presenta todos los días, sí ha habido numerosos casos que han sido registrados por la historia y que a veces son tomados como leyenda, pero de algunos hay pruebas de que sí ocurrieron. Ahora imagínense cuántos no habrá como el de nuestro amigo Tiago, que si no me lo hubieran mandado, quizá ustedes no se estarían enterando de él, y quién sabe cuántas personas a su alrededor han vivido cosas similares. Él viajó en el tiempo, efectivamente. Hay 2 posibilidades que se plantean que no necesariamente tienen que ver con lo que vivimos en una simulación, como les mencioné al principio. Una de las opciones tiene que ver con alienígenas
y la otra tiene que ver con una teoría cuántica muy popular, que son los agujeros de gusano. El tiempo no es un concepto lineal, como se nos ha presentado en varias obras de ficción o como podríamos concebirlo como seres humanos. Viajar al futuro no significa ir hacia adelante, y viajar al pasado no quiere decir que vamos hacia atrás. Se trataría de dimensiones diferentes. Físicamente, viajar al futuro sí es posible, si nos moviéramos a una velocidad muchísimo, cientos de miles de veces, mayor a la velocidad de la luz. Sin embargo, los físicos afirman que viajar al pasado es imposible, a no ser que se utilice un agujero de gusano, y eso es solo una teoría. El agujero de gusano fungiría como una especie de tobogán entre dos espacios temporales. El único problema es que los agujeros de gusano se encuentran, al parecer, de manera aleatoria, y nunca se sabe a dónde te llevarán. Esta teoría de los agujeros de gusano es muy popular. De hecho, pueden encontrar varios canales de física cuántica especializados en español aquí en YouTube que explica cómo es que funcionan. A grosso modo, siempre les hago el ejemplo de un tobogán. Hagan de cuenta que este es el año 2018 y aquí abajo es el año, no sé, 1920. Son dos tiempos diferentes. Y si hubiera un tobogán, un agujero de gusano oculto entre los dos y alguien por accidente cae como si fuera una coladera, si cae en ese agujero va a amanecer o va a aparecer en el siguiente espacio temporal, sea cual sea. Así es como funcionan, a grosso modo. Este es el caso de un hombre de Nueva York que en la década de 1910 aproximadamente se presume que cayó en uno de estos agujeros de gusano porque su familia en su tiempo, en su espacio temporal, dijeron que desapareció, nunca volvieron a saber de él. Él salió a caminar como todas las tardes y no regresó. Pero lo curioso es que en la década de 1950-1960, algo así, en el mismo Nueva York, pero obviamente ya en una ciudad mucho más urbanizada, ya era un Nueva York más moderno, un hombre murió arrollado por un auto, un hombre que parecía haber aparecido de la nada en las calles de Nueva York. Estaba desconcertado, espantado y murió arrollado por el auto. No supieron identificar al hombre, traía ropa de otra época y en fin. Fue un caso que durante mucho tiempo estuvo sin resolver. Sin embargo, un policía lo estuvo investigando y contactaron a la nuera de este hombre, la que se casó con su hijo, que era un niño cuando él había desaparecido. Después de toda la investigación corroboraron que, y es lo que dedujeron, porque obviamente nunca sabremos qué pasó porque el hombre falleció, pero lo que teorizan es que este hombre desapareció en la década de 1910 más o menos, que se cree que cayó en un agujero de gusano como el que le pasó a Tiago, y apareció 40 o 50 años en el futuro, también en Nueva York. Obviamente no era el mismo Nueva York, había autos, él se espantó y murió arrollado. Entonces pueden ver el caso un poco más a fondo en mi podcast de Viajeros en el Tiempo. Les dejo por aquí la etiqueta, ahí menciono los nombres y las fechas y todo. Pero es un caso real. También está el caso del sueco que encontró un agujero de gusano en su cocina y lo llevó a su misma casa, pero varios años en el futuro. Él seguía viviendo en la misma casa, eran como 20 años en el futuro, y ahí conoció a su versión más vieja, digamos, y se grabaron, porque esto ya ocurrió en el año 2015, algo así. También está el video en Facebook y en Instagram, se los compartía, y ustedes juzguen si se trata de la misma persona pero en diferentes espacios temporales, si es un fraude, ustedes ahí díganlo. Pero con su celular, como llevaba su BlackBerry, este hombre era un hombre de nacionalidad sueca o holandesa, se graba con su versión vieja. De hecho muestran, tienen el mismo tatuaje y todo, y están abrazados, tomados por el BlackBerry. Entonces ya dependerá de ustedes si lo quieren tomar como real o no. Lo pueden encontrar en mis redes sociales, ese video lo compartí hace unos meses, así que ahí hay otra posible prueba. Y aquí mismo en México, de nuevo, en La Mano Peluda, me topé con un relato aquí en YouTube que más o menos en 2014 un hombre en la colonia San Rafael, así es, el mismo lugar donde se desarrolla la historia del hombre lobo de la colonia San Rafael, de la que tanto hablamos en este canal, la versión, digamos, real, no la historia que yo escribí, la leyenda en la que me basé para escribirla. Un hombre cuenta que de repente se encontraba estacionado en una calle de la colonia San Rafael en su auto, esperando a un amigo. Él había vivido cuando era niño en la colonia San Rafael toda su vida, y de repente se frota la cara, y cuando se quita las manos de la cara estaba en los años 50, la época en la que él había vivido de niño. Él se espanta, de hecho pasa un tranvía que en la actualidad ya no pasa por esos rumbos, se espanta, se orilla, porque estaba como a mitad de la calle, se orilla. Unos niños se sorprenden por el auto, porque obviamente esto ocurrió, les digo, en 2014 y estaba en 1950 y tantos. Los niños se sorprenden al ver un coche tan moderno, lo tocan, y como el coche estaba sucio, estaba lleno de polvo, entonces las manos de los niños se quedan marcadas en el polvo. Recuerden este elemento. El hombre se espanta, dice que estaba estacionado por coincidencia justo frente a la casa donde él había vivido
vivido de niño con sus padres, tuvo el impulso de tocar la puerta para ver si le abrían, decidió mejor no hacerlo, caminó hacia Ribera de San Cosme, es decir, cruzó, se puede decir que una calle, una avenida, y de repente ya estaba de vuelta en 2014. Él, que para que no lo tomaran por loco, fue por su familia que estaba muy cerca. Les digo que él ha vivido en el mismo rumbo toda su vida, según lo que cuenta. Por su familia los lleva y efectivamente su coche seguía estacionado donde lo había estacionado en 1950 y tantos, pero estaba ahora en el 2014. Y lo más importante, lo que corrobora la veracidad del relato de este hombre, es que las manos de los niños estaban marcadas en la carrocería del coche. Así que tomando estos posibles viajes en el tiempo, podemos deducir que Tiago entró por accidente en un agujero de gusano, y esto significó este destello que él tomó por un relámpago, pero que pudo haber sido otra cosa. Y este agujero de gusano lo pudo haber trasladado del 11 de septiembre de 2020 a las 17 horas hasta el 24 de septiembre de 2020, es decir, un par de semanas después a la misma hora. Tuvo suerte de que solo se haya ausentado, por así decirlo, de nuestra línea temporal por un par de semanas y no durante varios años como le ha ocurrido a otras personas. La otra posibilidad, y aunque suene a locura, con la que tiene más similitudes el relato de Tiago, es con el de las personas que se cree que han sido abducidas por extraterrestres. Hay cientos de casos en la historia, en todo el mundo, en el que las personas comúnmente que transitan por la carretera a bordo de su automóvil dicen ver un destello cegador en el cielo, acompañado a veces de un calor intenso, y de repente, en cuestión de segundos para ellos, se dan cuenta de que la hora, el día o incluso el año no coinciden con el que transcurría antes de ver el destello en el cielo. Hay personas que creen que los testigos de estos sucesos fueron secuestrados por extraterrestres, los tuvieron a bordo de sus naves para estudiarlos y los regresaron a la Tierra, pero obviamente tiempo después. En el relato de Tiago faltan algunos elementos para que coincida por completo con estos relatos, como el que no iba a bordo de su auto, pero sí se estaba desplazando de un lugar a otro, aunque fuera a pie. Tampoco menciona haber sentido el calor intenso que algunos testigos de ovnis dicen sentir en su presencia. Sin embargo, todo lo demás coincide. Tiago, amigo, no quisiera asustarte, pero puede que quepa la posibilidad de que hayas vivido un encuentro cercano del cuarto tipo. Aunque si me lo preguntas a mí, la verdad, de manera personal, y siendo creyente incluso de la ufología y de la vida extraterrestre, me inclino más a que hayas entrado por accidente a una especie de, pues sí, túnel de gusano, y que hayas estado atrapado, por así decirlo, durante un par de semanas, para nosotros, en una especie de limbo temporal, para finalmente salir 13 días después. Y te digo, fuiste afortunado de salir, porque cuántas personas no habrá que se quedan atrapadas o que aparecen en un espacio temporal mucho más distante en el tiempo, como el caso de este hombre en Nueva York. Si no hubiera fallecido arrollado por el auto, quizás se pudo haber encontrado con su hijo de anciano, quizás su hijo ya había fallecido de anciano porque ya habían pasado muchos años. En fin, tú tuviste suerte. Si esto fue lo que ocurrió y te viste atrapado en un túnel de gusano, fuiste afortunado de salir tan solo un par de semanas después de tu supuesta desaparición, que te digo, tú obviamente no la sentiste, pero en nuestra línea temporal sí transcurrieron 2 semanas. Pero bueno, amigos, esto fue todo por esta ocasión. Espero haberles sido de ayuda tanto a Tiago como a Zuli, que había quedado pendiente esta especie de secuela de aquel video que subí por ahí de diciembre del 2020. Espero haberlos ayudado en algo. Espero que les haya gustado este video, y por favor siéntanse libres de dejar su opinión al respecto en los comentarios de este video. Si les gustó, por favor denle like. Si es la primera vez que se encuentran con alguno de mis videos, suscríbanse para no perderse ningún episodio del programa. Recuerden que hay 4 videos a la semana, incluyendo el podcast que también subo en Spotify. Compártanlo con sus amigos si les gustó. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, cuyos links pueden encontrar abajo en la descripción, al igual que mi correo electrónico, por si tienen alguna experiencia similar a la que tocamos hoy. Me despido, esto fue el Grimorio de Rix, respondiendo a comentarios de mis suscriptores. Nos vemos en la oscuridad.